Hace 10 años, mi familia le negó un préstamo de $50,000 a mi madre que la hubiera salvado de la bancarrota. Hoy, esa misma empresa quebró completamente y me suplican de rodillas que los salve con el dinero que heredé de mi madre. ¿Les ayudo o los dejo caer como ellos hicieron con ella? Estaba revisando los estados financieros de mi portfolio de inversiones cuando sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en casi 10 años. Mi tío Ricardo. Mi estómago se apretó inmediatamente porque sabía que esta llamada no traería nada bueno. Los últimos años habían sido de silencio total de su parte, y ahora aparecía de la nada. Contesté con voz neutral. Ricardo habló rápido, nervioso, como si tuviera miedo de que colgara antes de terminar. Necesitaba verme urgentemente. Era sobre la empresa familiar. Dijo que era cuestión de vida o muerte del negocio que mi abuelo había construido durante 40 años. Acepté reunirme con él al día siguiente en una cafetería del centro, no en sus oficinas. Quería terreno neutral para lo que fuera que estuviera por venir. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos volvieron como una avalancha que había estado conteniendo durante años. Mi madre frente a la mesa de la junta familiar hace una década, con papeles temblando en sus manos. Números en rojo que mostraban cómo su pequeño negocio de importación de productos textiles se estaba hundiendo por una crisis económica que nadie pudo prever. Ella había pedido prestado $50,000 de la empresa familiar. Solo 50,000 de los millones que movían cada año. Mi tío Ricardo había sido el primero en negarse, cruzando los brazos sobre su traje de diseñador. Dijo que mezclar los negocios familiares con proyectos personales era mala idea y que mi madre había tomado decisiones equivocadas que la llevaron a esa situación. Mi tía Sofía había asentido, agregando que no podían estar rescatando a cada familiar que no supiera manejar sus finanzas. Mi primo Andrés, que entonces tenía 25 años y acababa de entrar a la empresa, se rió y comentó que tal vez mi madre debería considerar un trabajo real en lugar de jugar a ser empresaria. Yo tenía 17 años y estaba sentado en la esquina de esa sala de juntas. Vi cómo mi madre intentaba mantener la compostura mientras le explicaban por qué no merecía su ayuda. Vi cómo sus manos apretaban los papeles hasta arrugarlos. Vi cómo tragaba saliva una y otra vez para no llorar frente a ellos. Cuando finalmente salimos de ahí, ella no dijo una palabra en todo el camino a casa. Solo conducía con la vista fija en la carretera y las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Los siguientes 6 meses fueron devastadores. Mi madre perdió su negocio completamente. Tuvo que vender nuestro apartamento para pagar deudas. Nos mudamos a un lugar más pequeño en las afueras de la ciudad donde el alquiler era más barato. Ella consiguió trabajo en una tienda departamental, de pie 8 horas al día, después de haber sido dueña de su propia empresa durante 15 años. La vi envejecer 10 años en 6 meses. Su cabello se llenó de canas que antes no tenía y sus hombros se encorvaron de una forma que nunca había visto. Pero mi madre tenía algo que mi familia nunca tuvo, dignidad y determinación real. A pesar de todo, ella se levantaba cada mañana a las 5 para ir a trabajar. Me pagó la universidad completa con su salario de la tienda, rechazando mi oferta de dejar los estudios para ayudar con los gastos. Me dijo que mi educación era su inversión más importante y que nadie le iba a quitar eso. Durante esos años difíciles, la familia nunca llamó. Ni una sola vez para preguntar cómo estábamos. Para ellos, simplemente dejamos de existir. Yo me gradué en Administración de Empresas con honores y conseguí un trabajo en una firma de consultoría financiera. Mi madre estaba tan orgullosa que lloró durante toda la ceremonia de graduación. 2 años después, conocí a un inversionista que quedó impresionado con un análisis de mercado que había preparado y me ofreció trabajar directamente con él. Los siguientes 5 años fueron de crecimiento profesional intenso. Aprendí sobre inversiones, sobre mercados internacionales, sobre cómo convertir oportunidades en ganancias reales. Mi madre finalmente pudo dejar su trabajo en la tienda cuando yo empecé a ganar lo suficiente para mantenerla cómodamente. Le compré un apartamento pequeño pero bonito cerca de un parque que le encantaba. Ella empezó a dar clases de costura a mujeres del vecindario, algo que siempre había querido hacer sin la presión de tener que generar ganancias. Por primera vez en años, la vi genuinamente feliz. Esos 3 años fueron los mejores que tuvimos juntos desde que perdió su negocio. Entonces, hace 2 años, le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos dijeron que había poco que hacer, que tal vez 6 meses con tratamiento agresivo. Ella rechazó la quimioterapia que la haría sufrir solo para ganar unas semanas más. Prefirió pasar sus últimos meses en paz, sin dolor innecesario, disfrutando de las pequeñas cosas que le quedaban. Le pregunté si quería que contactara a la familia, si quería despedirse de ellos.
Ella negó con la cabeza y dijo que ya se había despedido de ellos hace años en aquella sala de juntas. Durante sus últimos meses, mi madre me hizo prometer algo que al principio no entendí. Me hizo jurar que no desperdiciaría mi vida odiando a la familia por lo que hicieron. Me dijo que el odio solo me destruiría a mí, no a ellos. Me pidió que viviera bien, que fuera exitoso, que encontrara mi propia felicidad sin dejar que su dolor se convirtiera en mi prisión. Yo le prometí, aunque en ese momento no estaba seguro de poder cumplirlo. Murió en paz un martes por la tarde de otoño con su mano en la mía. Sus últimas palabras fueron sobre lo orgullosa que estaba de mí y lo feliz que había sido de ser mi madre a pesar de todo lo difícil. Después de su funeral, al que solo asistimos 5 personas, su abogado me llamó para la lectura del testamento. Lo que descubrí ese día me dejó sin palabras. Mi madre había guardado un secreto durante años. Resulta que mi abuela materna, quien murió cuando yo era niño, le había dejado a mi madre una herencia considerable que nadie en la familia paterna conocía. Mi madre nunca tocó ese dinero. Lo invirtió sabiamente durante décadas con un asesor financiero discreto. Cuando ella murió, esa inversión se había convertido en casi $3 millones. Todo para mí. Cada centavo. El abogado me explicó que mi madre le había dado instrucciones específicas. Ella sabía que eventualmente la familia vendría a buscarme cuando necesitaran dinero. Me dejó una carta sellada que solo debía abrir cuando eso sucediera. Durante 2 años, guardé esa carta en una caja fuerte sin abrirla, preguntándome qué podría decir. Ahora, con la llamada de mi tío Ricardo, sabía que ese momento había llegado. La mañana de la reunión me vestí con mi mejor traje. No por impresionar a Ricardo, sino porque quería sentirme en control de la situación. Llegué a la cafetería 15 minutos temprano y pedí un café negro. Cuando mi tío entró, casi no lo reconocí. El hombre que recordaba siempre impecable con trajes caros y actitud arrogante ahora se veía 10 años más viejo de lo que debería. Su traje estaba arrugado y sus zapatos sin lustrar. Tenía ojeras profundas y canas que no recordaba. Se sentó frente a mí con movimientos cansados. No hubo abrazo ni saludo cálido. Fue directo al punto. La empresa familiar estaba en quiebra total. Habían tomado malas decisiones de expansión justo antes de una recesión económica. Tenían deudas con 3 bancos diferentes que sumaban casi $2,5 millones. Los bancos habían rechazado refinanciar porque ya no confiaban en su capacidad de pago. Tenían 30 días para conseguir el dinero o perderían todo, incluyendo el edificio que mi abuelo había comprado hace 40 años. Ricardo habló durante 20 minutos explicando números y circunstancias y malas rachas. Finalmente llegó a la razón real de la reunión. Necesitaba que yo invirtiera $2 millones en la empresa. Había escuchado que yo había tenido éxito en mi carrera y que tenía recursos. Me ofreció hacerme socio mayoritario, darme control de las operaciones, cualquier cosa que yo quisiera. Solo necesitaba el dinero para salvar 4 décadas de trabajo familiar. Le pregunté cómo había sabido que yo tenía ese tipo de dinero. Se puso rojo y admitió que había contratado a alguien para investigar mi situación financiera. Habían descubierto la herencia de mi madre hace 3 meses cuando empezaron a buscar desesperadamente opciones. Por eso la llamada ahora. Por eso la reunión urgente. No era porque les importara reconectar conmigo o reparar la relación familiar. Era solo porque necesitaban mi dinero. Le dije que lo pensaría y que le daría una respuesta en una semana. Ricardo intentó presionar diciendo que no tenían tanto tiempo, pero yo me mantuve firme. 1 semana o nada. Él aceptó porque no tenía otra opción. Antes de irme, le hice una pregunta que había estado guardando durante 10 años. Le pregunté si recordaba aquella junta cuando mi madre pidió ayuda. Si recordaba lo que le dijeron. Si recordaba cómo la trataron. Ricardo miró su taza de café vacía durante un largo momento antes de responder. Dijo que sí lo recordaba y que probablemente fueron demasiado duros con ella. Pero que en ese momento pensaron que estaban protegiendo los intereses de la empresa y que los negocios a veces requieren decisiones difíciles. Su tono era de alguien que recita excusas que ya no convencen ni a él mismo. No hubo disculpa real. Solo justificaciones vacías. Esa noche en mi apartamento abrí la caja fuerte y saqué la carta de mi madre. Mis manos temblaban mientras rompía el sobre. Su letra familiar llenaba 3 páginas completas. Empezaba recordándome que me amaba y que estaba orgullosa de mí sin importar qué decisión tomara. Luego explicaba por qué me había dejado ese dinero secreto en lugar de usarlo ella misma para salvar su negocio. Mi madre escribió que cuando la familia la rechazó, tuvo una revelación importante.
Se dio cuenta de que algunas personas solo valoran lo que pueden usar de ti y no quién eres realmente. Dijo que si hubiera usado el dinero de mi abuela para salvar su negocio, habría estado validando ese sistema donde tu valor como persona depende de cuánto puedes contribuir financieramente. Prefirió perder su empresa antes que convertirse en alguien que solo importaba por su dinero. La carta continuaba con instrucciones específicas sobre qué hacer cuando la familia inevitablemente viniera por ayuda. Mi madre predijo exactamente esta situación años antes de que sucediera. Conocía a su cuñado Ricardo lo suficientemente bien como para saber que eventualmente tomaría malas decisiones que hundirían el negocio. Ella me dio 2 opciones claras con sus respectivas consecuencias para que yo decidiera. Opción 1, darles el dinero y salvar la empresa familiar. Las consecuencias serían que probablemente lo volverían a desperdiciar porque no habían aprendido nada. Yo me convertiría en su fuente de rescate cada vez que tuvieran problemas. Nunca me verían como familia sino como su banco personal. Y lo más importante, estaría traicionando mi propia dignidad al ayudar a gente que no mostró compasión cuando nosotros más lo necesitamos. Opción 2, rechazarlos como ellos la rechazaron a ella. Las consecuencias serían que perdería cualquier conexión con la familia para siempre. Cargaría con la culpa de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Pero mantendría mi integridad y el respeto por mi propia historia. Mi madre terminaba la carta diciendo que cualquier opción que eligiera, ella me apoyaría desde donde estuviera porque confiaba en mi juicio. Leí la carta 5 veces esa noche. Cada palabra era un reflejo de la sabiduría que mi madre había ganado a través del sufrimiento. Me di cuenta de que ella ya había perdonado a la familia hace años. Pero perdonar no significa olvidar ni significa permitir que te lastimen otra vez. Significa simplemente soltar el veneno del odio para que no te destruya por dentro. Los siguientes días hice mi propia investigación sobre la situación de la empresa. Contraté a un contador forense que revisó todos sus libros financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrió fue peor de lo que Ricardo había admitido. No solo habían tomado malas decisiones de expansión. También habían estado desviando fondos para gastos personales durante años. Autos de lujo, viajes, membresías de clubes exclusivos. Todo pagado con dinero de la empresa mientras las operaciones reales se descuidaban. Mi primo Andrés había comprado 3 propiedades con préstamos que la empresa garantizó pero que él nunca pagó. Mi tía Sofía había usado fondos corporativos para mantener un estilo de vida que su salario real no podía sostener. Ricardo había hecho inversiones personales riesgosas con capital de la empresa que perdió completamente. La compañía no estaba en problemas por mala suerte o recesión económica. Estaba en quiebra por codicia, incompetencia y falta total de responsabilidad. El contador me mostró que incluso si yo inyectaba $2 millones hoy, la empresa probablemente volvería a quebrar en 2 años con la misma administración. Los patrones de gasto irresponsable estaban demasiado arraigados. Necesitarían cambios estructurales completos que esta gente nunca aceptaría hacer. Básicamente, estaría tirando dinero a un pozo sin fondo mientras ellos seguían viviendo como si nada. Al 6º día, llamé a Ricardo y le pedí que organizara una junta con toda la familia. Le dije que daría mi respuesta frente a todos juntos. Él aceptó inmediatamente y coordinó la reunión para el día siguiente en las oficinas de la empresa. Las mismas oficinas donde mi madre había suplicado por ayuda hace una década. El círculo estaba cerrándose de una manera casi poética. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada llevando mi portafolio de cuero con todos los documentos que necesitaría. La sala de juntas estaba exactamente como la recordaba. La misma mesa larga de madera oscura. Las mismas sillas de cuero. Las mismas ventanas con vista al distrito financiero. Pero ahora las paredes mostraban grietas en la pintura y las alfombras estaban gastadas. Incluso el edificio reflejaba la decadencia de la empresa. Ricardo entró primero, seguido por mi tía Sofía y mi primo Andrés. También estaban presentes 2 miembros del consejo que no eran familia pero que habían estado en la empresa durante años. Todos me miraban con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Se sentaron en silencio esperando que yo hablara. El poder en la sala había cambiado completamente. Ya no era el adolescente de 17 años sentado en la esquina. Ahora yo tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente. Abrí mi portafolio y saqué el informe del contador forense. Lo deslicé por la mesa para que todos pudieran verlo. Empecé explicando que había investigado la situación financiera de la empresa a fondo antes de tomar cualquier decisión. Señalé las páginas que mostraban los desvíos de fondos, los gastos personales pagados con dinero corporativo, las inversiones irresponsables que causaron pérdidas masivas. Vi cómo sus caras se ponían pálidas mientras yo leía cada número en voz alta.
Mi tía Sofía intentó interrumpir diciendo que esos gastos eran necesarios para mantener la imagen de la empresa. Que los clientes esperaban verlos con cierto estilo de vida para confiar en el negocio. Yo le respondí que los clientes esperaban que les entregaran productos de calidad a tiempo, no que los ejecutivos condujeran autos de $100,000. Ella se quedó callada apretando los labios. Andrés trató de explicar que las inversiones que hizo eran parte de la estrategia de diversificación que el consejo había aprobado. Le mostré los correos electrónicos donde él había ocultado información al consejo sobre los riesgos reales de esas inversiones. Le recordé que usar fondos de la empresa para apuestas personales sin el consentimiento completo del consejo era fraude. Su cara se puso roja y dejó de hablar. Ricardo finalmente me preguntó directamente si les iba a dar el dinero o no. Dijo que podíamos discutir los errores del pasado más tarde, pero que ahora necesitaban una respuesta clara porque el tiempo se estaba acabando. Yo asentí y saqué otro documento de mi portafolio. Era una copia de la solicitud de préstamo que mi madre había presentado hace 10 años. La había encontrado entre sus papeles personales después de su muerte. Leí en voz alta lo que mi madre había escrito en esa solicitud. Explicaba cómo una crisis económica inesperada había afectado su negocio de importación. Detallaba exactamente cómo usaría los $50,000 para pagar a proveedores críticos y mantener sus operaciones durante 6 meses mientras el mercado se estabilizaba. Mostraba proyecciones realistas de cómo pagaría el préstamo en 2 años con intereses razonables. Era un plan sólido hecho por alguien que entendía su negocio y solo necesitaba un empujón temporal. Luego leí las notas de la junta donde rechazaron su solicitud. Las razones que dieron. Las palabras exactas que usaron. Mezclar negocios familiares con proyectos personales. Decisiones equivocadas. No está rescatando a cada familiar que no sabe manejar finanzas. Jugar a ser empresaria. Cada frase que leyó hizo que el silencio en la sala se volviera más pesado y más incómodo. Sofía intentó decir que esa fue una situación diferente y que no podían comparar. Yo le pregunté exactamente en qué era diferente. Mi madre tenía un plan viable y necesitaba una cantidad relativamente pequeña. Ustedes tienen un desastre financiero causado por su propia irresponsabilidad y necesitan 40 veces más dinero. Mi madre les estaba pidiendo una mano. Ustedes me están pidiendo un rescate completo. ¿Cómo es eso diferente? Ricardo se inclinó hacia adelante con las manos juntas sobre la mesa. Su voz salió más suave cuando dijo que tal vez fueron muy duros con mi madre en ese entonces. Que con perspectiva podían ver que la trataron injustamente. Pero que 2 errores no hacen un acierto y que yo era mejor persona que ellos. Que tenía la oportunidad de ser la persona más grande y salvar a la familia que ellos no fueron capaces de ser. Le dije que tenía razón en una cosa. Yo era mejor persona que ellos. Pero no porque los iba a salvar, sino porque los iba a tratar con la misma honestidad que mi madre merecía recibir hace años. Saqué el último documento de mi portafolio. Era un análisis financiero mostrando que incluso con una inyección de $2 millones, la empresa tenía menos del 30% de probabilidad de sobrevivir 2 años con la administración actual. Los números no mentían. Esto no era un rescate viable. Era tirar dinero a la basura. Les expliqué que si realmente quisiera salvar la empresa, necesitaría control total de las operaciones. Despedir a los 3 de posiciones ejecutivas. Auditar cada departamento. Reestructurar completamente la forma en que hacían negocios. Básicamente demoler todo lo que habían construido y empezar de cero. Les pregunté si estarían dispuestos a aceptar eso. Si estarían dispuestos a convertirse en empleados de bajo nivel en una empresa que ya no controlarían. Andrés se puso de pie golpeando la mesa. Gritó que esta era la empresa de su abuelo y que ningún mocoso arrogante iba a venir a decirles cómo manejarla. Que yo no tenía ni idea del trabajo que implicaba mantener un negocio durante décadas y que era fácil criticar desde afuera. Le respondí calmadamente que mi madre sí sabía lo que implicaba mantener un negocio y que ellos la destruyeron cuando más los necesitó. Andrés salió de la sala dando un portazo. Sofía empezó a llorar diciendo que iban a perder todo. Que su padre había trabajado toda su vida para construir esta empresa y que iba a desaparecer por culpa de decisiones que ahora ella admitía fueron equivocadas. Dijo que estaba dispuesta a aceptar cualquier condición si eso significaba salvar algo del legado familiar. Pero sus lágrimas no me conmovieron. Había visto a mi madre llorar lágrimas reales de desesperación mientras esta mujer la miraba con desprecio. Ricardo mantuvo la compostura mejor que los otros. Me preguntó qué necesitaba escuchar de ellos. ¿Qué querría que hicieran para ganar mi ayuda? Si era una disculpa formal, si era reconocer sus errores públicamente, si era algo más.
Quería saber qué precio tenía mi perdón para poder pagarlo y obtener el dinero que necesitaban. Fue en ese momento que entendí completamente lo que mi madre había querido decir en su carta. Le respondí que no había precio para mi perdón porque mi perdón no estaba en venta. Que yo ya había perdonado lo que hicieron porque cargar con ese odio solo me destruiría a mí. Pero perdonar no significa olvidar y no significa permitir que me usen. Les dije que mi madre me enseñó que hay diferencia entre ser amable y ser tonto. Entre ser compasivo y ser un facilitador de comportamiento destructivo. Saqué una última hoja de mi portafolio. Era una carta que había escrito esa mañana. La leí en voz alta. Explicaba que había decidido no invertir en la empresa familiar porque hacerlo sería traicionar todo lo que mi madre me enseñó sobre dignidad y valor propio. Que ella eligió mantener su integridad incluso cuando eso significó perder su negocio, y yo estaba eligiendo honrar esa decisión. Que no los estaba castigando sino simplemente no participando en su patrón de irresponsabilidad. La carta continuaba explicando que usaría el dinero de mi madre exactamente como ella hubiera querido. Parte iría a crear un fondo para ayudar a pequeños empresarios que enfrentan crisis temporales pero tienen planes viables. Sería el tipo de ayuda que mi madre debió recibir. Otra parte se donaría a programas de educación empresarial para gente que no tuvo las oportunidades que esta familia desperdició. El resto lo invertiría sabiamente para crear un legado duradero que honrara su memoria. Ricardo me interrumpió diciendo que mi madre habría querido que mantuviera unida a la familia. Que ella era una persona bondadosa que no hubiera querido verlo sufrir. Le respondí que tenía razón en que mi madre era bondadosa. Pero bondad no significa ser estúpido ni significa permitir que te pisoteen. Mi madre fue bondadosa hasta el final y ustedes interpretaron esa bondad como debilidad. Yo no cometería el mismo error. Sofía preguntó entre lágrimas si había algo que pudieran decir o hacer que cambiara mi decisión. Cualquier cosa. Les dije que si había algo. Quería que admitieran frente a mí exactamente lo que le hicieron a mi madre hace 10 años. No justificaciones ni excusas. Solo la verdad simple de que la trataron con crueldad cuando estaba vulnerable y necesitaba ayuda. Que admitieran que su negocio estaba en problemas por su propia culpa y no por mala suerte. Y que reconocieran que habían venido a buscarme no por reconectar como familia sino porque necesitaban mi dinero. El silencio que siguió duró casi 1 minuto completo. Ricardo finalmente habló con voz cansada. Admitió que fueron crueles con mi madre cuando ella necesitaba ayuda. Que no la tomaron en serio porque era mujer y porque su negocio era más pequeño que el de ellos. Que pensaron que estaban por encima de ella y que su pérdida no importaba tanto como sus ganancias. Sofía añadió entre sollozos que nunca pensaron en nosotros después de esa junta porque era más fácil no enfrentar lo que habían hecho. Ricardo continuó diciendo que tenía razón sobre todo. Que habían arruinado el negocio con decisiones egoístas y gastos irresponsables. Que habían desperdiciado décadas de trabajo porque creyeron que eran intocables. Y que sí, habían venido a buscarme solo porque investigaron y descubrieron que tenía dinero. Que si yo fuera pobre como ellos pensaron durante años, nunca habrían hecho esta llamada. Cada palabra salía con dificultad como si le arrancaran los dientes. Les agradecí por su honestidad y les dije que apreciaba que finalmente hubieran sido sinceros. Pero que esa honestidad llegaba 1 década demasiado tarde. Les expliqué que mi decisión ya estaba tomada antes de entrar a esta sala. Que esta junta no era para darles esperanza sino para cerrar un círculo que comenzó aquí mismo cuando humillaron a mi madre. Que quería que sintieran aunque fuera una fracción de la impotencia que ella sintió cuando le cerraron todas las puertas. Me puse de pie y guardé todos mis documentos en el portafolio. Antes de irme, les dije una última cosa. Que esperaba que lo que estaban a punto de perder les enseñara algo sobre humildad y consecuencias. Que cuando pierdan el edificio y la empresa y el estatus que tanto valoraban, recordaran que esto no era castigo divino ni karma cósmico. Era simplemente el resultado natural de años de malas decisiones y falta de integridad. Las mismas cosas que los habían llevado a rechazar a mi madre ahora los estaban destruyendo. Salí de esa sala de juntas por última vez sin mirar atrás. Escuché a Sofía llorar más fuerte cuando cerré la puerta. En el elevador bajando al lobby, sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción ni victoria. Era más bien una sensación de cierre. De haber completado algo que necesitaba ser completado. La siguiente semana, el banco ejecutó la hipoteca del edificio. La empresa familiar que mi abuelo construyó durante 40 años fue liquidada completamente. Los activos se vendieron en una subasta para pagar a los acreedores. Ricardo me llamó 2 veces más en las semanas siguientes. La primera vez para suplicarme que reconsiderara aunque ya fuera tarde para salvar la empresa completa.
Tal vez podía ayudarlos a comprar algunos activos clave para empezar algo nuevo. Le dije que no y que dejara de llamar. La segunda vez fue para gritarme que había destruido el legado familiar por venganza y que mi madre estaría avergonzada de mí. Le dije que mi madre me había dejado instrucciones específicas sobre exactamente esta situación y que yo estaba siguiendo sus deseos. Colgué y bloqueé su número. 3 meses después, usé parte del dinero de mi madre para establecer el Fondo de Resiliencia Empresarial. Ofrece préstamos de hasta $50,000 a pequeños empresarios que enfrentan crisis temporales pero tienen planes de negocio viables. El proceso de solicitud es simple y las decisiones se toman rápido. En el primer año, ayudamos a 17 negocios a superar momentos difíciles. 14 de ellos sobrevivieron y ahora están prosperando. Cada préstamo aprobado lleva una pequeña placa que dice en memoria de una empresaria que merecía una oportunidad. También doné $500,000 a programas de educación empresarial en universidades públicas. Específicamente para becas destinadas a estudiantes de familias de bajos ingresos que quieren estudiar negocios. Cada año, 20 jóvenes reciben apoyo completo para sus estudios sin tener que preocuparse por trabajar tiempo completo mientras estudian. El programa se llama Beca de Segunda Oportunidad porque todos merecen una segunda oportunidad cuando la primera les fue negada injustamente. El resto del dinero lo invertí en un portfolio diversificado siguiendo los mismos principios que mi madre usó durante décadas. Nada arriesgado ni especulativo. Solo inversiones sólidas de largo plazo que generan retornos constantes. Cada trimestre, las ganancias se reinvierten parcialmente en el fondo de préstamos y en las becas. El ciclo se perpetúa solo, creciendo cada año, ayudando a más gente que realmente necesita y merece apoyo. 6 meses después de la liquidación de la empresa familiar, me encontré con Andrés en un supermercado del centro. Él empujaba un carrito con productos genéricos y vestía ropa simple que contrastaba con los trajes de diseñador que recordaba. Me vio antes de que yo pudiera cambiar de pasillo. Su cara mostró una mezcla de vergüenza y rabia. Se acercó de todas formas como si necesitara decir algo que había estado guardando. Me dijo que esperaba que yo estuviera feliz ahora que todos ellos estaban arruinados. Que su madre Sofía había tenido que mudarse a un apartamento de una habitación y que su padre Ricardo trabajaba como gerente de tienda en un centro comercial. Que él mismo estaba viviendo con un amigo y trabajando en servicio al cliente para una compañía de telecomunicaciones. Todo el imperio que su abuelo construyó había desaparecido por mi culpa. Esas fueron sus palabras exactas. Le respondí con calma que nada de lo que les había pasado era por mi culpa. Que yo no tomé las decisiones que arruinaron su empresa. Que yo no gasté dinero corporativo en lujos personales. Que yo no hice inversiones irresponsables con fondos que no eran míos. Ellos hicieron todo eso solos durante años. Yo simplemente no los rescaté de las consecuencias de sus propias acciones. Hay una diferencia enorme entre causar el problema y negarse a resolverlo por otros. Andrés preguntó si me sentía poderoso siendo el único en la familia con dinero mientras todos los demás sufrían. Le dije que no me sentía poderoso. Me sentía en paz. Que había honrado la memoria de mi madre de la manera que ella quiso. Que cada mes cuando firmaba cheques para el fondo de préstamos y para las becas, sentía que estaba cumpliendo el propósito que ella había visto en ese dinero. No era sobre poder sino sobre hacer algo significativo con recursos que podrían cambiar vidas reales. Él negó con la cabeza y dijo algo que me sorprendió. Admitió que probablemente tenía razón. Que él había sido un idiota arrogante durante años y que ahora estaba pagando el precio. Que trabajar en servicio al cliente 8 horas al día le había enseñado más sobre humildad en 6 meses que todo lo que aprendió en la universidad y en la empresa familiar. Dijo que no esperaba mi perdón ni mi ayuda. Solo quería que supiera que al menos uno de ellos había entendido el mensaje. Le dije que apreciaba su honestidad y que le deseaba lo mejor en su nueva situación. No agregué nada más porque no había nada más que decir. Nos despedimos con un asentimiento de cabeza y cada uno siguió con sus compras. Fue extrañamente anticlimático después de todo el drama de los meses anteriores. Pero así es como terminan la mayoría de las historias en la vida real. Sin grandes confrontaciones finales ni declaraciones dramáticas. Solo 2 personas en un supermercado reconociendo una verdad simple y siguiendo adelante. 1 año después del colapso de la empresa familiar, recibí una carta por correo. Era de mi tía Sofía. La letra temblaba en algunas partes como si le hubiera costado trabajo escribir. La carta era corta, solo una página. Decía que había estado en terapia durante meses trabajando en sus problemas de autoestima y en cómo su necesidad de validación externa la había llevado a tomar decisiones destructivas durante años. Sofía escribió que no esperaba mi perdón porque entendía que algunas cosas no podían repararse con disculpas.
Pero quería que supiera que había pensado mucho en mi madre durante este año. En cómo la trataron y en las puertas que le cerraron cuando más las necesitaba. Dijo que ahora que ella misma había perdido todo, finalmente entendía el dolor y la humillación que mi madre debe haber sentido. Que lamentaba profundamente no haber tenido esa empatía cuando realmente importaba. La carta terminaba diciendo que había empezado a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres sin hogar. Que ayudar a otras mujeres que habían perdido todo le daba un sentido de propósito que nunca tuvo cuando era rica. Que esperaba que algún día yo pudiera pensar en ella sin odio, aunque fuera solo un poco. No pedía nada ni ofrecía excusas. Solo reconocimiento de su culpa y un intento de hacer algo mejor con lo que le quedaba de vida. No le respondí esa carta, pero tampoco la tiré. La guardé en la misma caja donde guardo las cartas de mi madre y otros documentos importantes. Tal vez algún día le responda. O tal vez no. El punto es que ya no siento la necesidad de tomar esa decisión inmediatamente. El fuego de la rabia que quemaba en mi pecho durante años se ha convertido en algo más frío y más manejable. No es indiferencia exactamente, pero tampoco es el dolor agudo que solía ser. Hace 2 meses, el fondo de préstamos alcanzó su préstamo número 50. Era para una mujer de 42 años cuyo negocio de repostería estaba a punto de cerrar porque su horno industrial se rompió y no tenía dinero para reemplazarlo. Su solicitud me recordó tanto a mi madre que tuve que tomarme un momento antes de aprobarla. El mismo tono de desesperación mezclado con determinación. La misma claridad sobre exactamente lo que necesitaba y cómo lo usaría. La misma dignidad en pedir ayuda sin mendigar lástima. Le aprobamos el préstamo completo ese mismo día. $35,000 para un horno nuevo y capital de trabajo para 3 meses mientras recuperaba clientes. Cuando fui personalmente a entregarle el cheque, ella lloró y me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Me dijo que había estado orando por un milagro y que yo era la respuesta a esas oraciones. Le respondí que no era ningún milagro. Era simplemente gente ayudando a gente que lo merecía. Eso es lo que se supone que debe hacer la comunidad. Mientras manejaba de regreso a mi apartamento esa tarde, pensé en mi madre y en cómo estaría orgullosa de ver su dinero usado de esta manera. No guardado en una bóveda ni gastado en lujos innecesarios, sino circulando en la comunidad, dando oportunidades a personas que solo necesitaban una mano para levantarse. Ese había sido su sueño cuando ella misma era empresaria. Crear algo que fuera más grande que solo ganancias personales. Ahora yo estaba cumpliendo ese sueño por ella. El programa de becas también había florecido más allá de mis expectativas iniciales. Los primeros 20 estudiantes estaban en su 2º año de universidad y todos mantenían promedios excelentes. 3 de ellos habían empezado pequeños proyectos empresariales desde sus dormitorios, vendiendo productos hechos a mano en línea. Uno estaba desarrollando una aplicación para ayudar a pequeños negocios a manejar su inventario. La creatividad y el impulso de estos jóvenes era inspirador. Organizamos una cena anual donde todos los becarios se reúnen conmigo y con los miembros del comité del fondo. Este año fue la 2ª cena y escuchar sus historias me llenó de algo que no había sentido en años. Esperanza real en el futuro. Estos jóvenes venían de circunstancias difíciles, familias que luchaban para sobrevivir, vecindarios donde las oportunidades eran escasas. Pero todos tenían fuego en los ojos y planes concretos para sus vidas. Una de las becarias, una chica de 19 años llamada Valentina, se me acercó después de la cena. Me dijo que su madre era empleada doméstica y que ella iba a ser la primera persona en su familia en graduarse de la universidad. Que cuando era niña, su madre le había dicho que la educación era la única herencia real que podía dejarle. Ahora, gracias a la beca, ese sueño se estaba haciendo realidad. Me preguntó por qué había creado este programa. Le conté sobre mi madre. Sobre cómo ella había luchado para pagarme la universidad después de perder su negocio. Sobre cómo nunca se rindió en darme oportunidades que ella misma no tuvo. Sobre cómo este programa era mi manera de pasar adelante el regalo que ella me dio. Valentina me abrazó y susurró gracias por honrar a su mamá de esta manera. Esas palabras significaron más que cualquier reconocimiento oficial que el fondo había recibido. 3 semanas después de esa cena, recibí una llamada de Detective Norris de la policía local. Al principio mi estómago se apretó pensando que algo malo había pasado. Pero ella rápidamente explicó que me llamaba por un asunto diferente. Resulta que el fondo de préstamos había ayudado a una mujer cuyo esposo abusivo había destruido su negocio de costura como forma de control. Con el préstamo, ella pudo independizarse y ahora estaba ayudando a otras mujeres en situaciones similares. La detective había visto el impacto del fondo en varios casos de víctimas de violencia doméstica que necesitaban independencia económica para escapar.
Me preguntó si estaría dispuesto a considerar una categoría especial de préstamos para estas situaciones. Sin pensarlo 2 veces le dije que sí. Trabajamos durante las siguientes semanas para crear un programa piloto específicamente diseñado para víctimas de abuso que necesitaban recursos para empezar de nuevo. El primer préstamo de esta categoría especial fue para una mujer de 38 años que había escapado de una relación violenta con sus 2 hijos. Necesitaba dinero para rentar un espacio pequeño y comprar una máquina de coser industrial para empezar un negocio de alteraciones. Su solicitud incluía un plan de negocios detallado que había estado escribiendo en secreto durante meses mientras planeaba su escape. Le aprobamos $40,000 en 2 días. Cuando la conocí para entregarle el cheque, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que durante años su esposo le había repetido que ella no valía nada sin él. Que nunca podría sobrevivir sola. Que dependía completamente de él para todo. Este préstamo no era solo dinero para ella. Era la prueba tangible de que alguien creía en su capacidad de tener éxito. Era validación de su valor como persona y como empresaria. Que eso valía más que el dinero mismo. Me di cuenta en ese momento que lo que estábamos haciendo iba mucho más allá de finanzas. Estábamos devolviendo dignidad a personas que el mundo había tratado de quitársela. Igual que el mundo intentó quitarle la dignidad a mi madre hace años. Cada préstamo aprobado era un acto de resistencia contra un sistema que dice que solo importa si tienes dinero o conexiones o suerte. Estábamos diciendo lo contrario. Que importas porque eres humano y mereces una oportunidad justa. El segundo aniversario de la muerte de mi madre llegó en un día frío de otoño similar al día que ella murió. Fui solo al cementerio con flores frescas y una carta nueva que había escrito. Me senté en el pasto junto a su tumba sin importarme que estuviera húmedo y frío. Le leí la carta en voz alta aunque no había nadie alrededor para escuchar. Le conté sobre el fondo de préstamos y las becas y todos los números de gente que habíamos ayudado. Le conté sobre la reunión con la familia y mi decisión de no rescatarlos. Le conté sobre la paz que había encontrado al seguir sus instrucciones y honrar su memoria de la manera correcta. Le agradecí por enseñarme que la dignidad vale más que el dinero y que ayudar a otros es la única forma real de riqueza que importa. Mientras estaba ahí sentado, empezó a llover suavemente. No me moví. Dejé que la lluvia cayera sobre mí mientras pensaba en todo el viaje desde aquella terrible junta familiar hasta este momento. Pensé en cómo el dolor y la pérdida habían sido transformados en algo útil y bueno. No porque yo fuera especialmente virtuoso o sabio, sino porque mi madre me había dejado un mapa claro de cómo convertir el sufrimiento en servicio. Me di cuenta de que la verdadera venganza contra la familia no fue negarles el dinero. Eso fue solo consecuencia. La verdadera venganza fue vivir bien. Fue crear algo significativo con los recursos que ellos creían que yo nunca tendría. Fue probar que el éxito no viene de pisar a otros sino de levantar a otros. Mi madre ganó esta batalla años antes de que terminara porque ella eligió mantener su humanidad cuando ellos eligieron perderla. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentí más liviano que en años. El peso de la rabia y el resentimiento que había cargado se había evaporado gradualmente sin que me diera cuenta del momento exacto. Había sido reemplazado por algo mejor. Propósito. Claridad. La satisfacción tranquila de saber que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer con mi vida. Ahora, 2 años y medio después de aquella llamada de mi tío Ricardo, el fondo ha aprobado 83 préstamos a pequeños empresarios en crisis. 72 de esos negocios siguen operando exitosamente. 11 cerraron a pesar de la ayuda porque algunos problemas son demasiado grandes para que el dinero los resuelva. Pero incluso esos 11 dueños me han contactado para agradecer por haberles dado la oportunidad de intentarlo. Por haber creído en ellos cuando nadie más lo hizo. El programa de becas ahora apoya a 40 estudiantes cada año en lugar de 20. Las donaciones de otros empresarios exitosos que se enteraron del programa han permitido expandirlo. Varios de los primeros becarios que ya se graduaron han empezado a contribuir pequeñas cantidades mensuales para ayudar a la siguiente generación. El ciclo de pagar hacia adelante se está perpetuando naturalmente sin que yo tenga que empujarlo. La semana pasada recibí una invitación para hablar en una conferencia de pequeños negocios sobre emprendimiento ético y responsabilidad social corporativa. El organizador había escuchado sobre el fondo y quería que compartiera la historia detrás de su creación. Acepté con la condición de que pudiera enfocar mi charla en mi madre y no en mí. Ella merece ser recordada como la verdadera heroína de esta historia. Cuando subí al escenario frente a 200 empresarios y emprendedores, sentí nervios por primera vez en años. Pero cuando empecé a hablar sobre mi madre, sobre su dignidad en la derrota y su sabiduría en el sufrimiento, las palabras fluyeron naturalmente.
Compartí la historia completa sin omitir las partes dolorosas. La junta familiar donde la humillaron. Los años difíciles después. Su muerte y la herencia sorpresa. La decisión de no rescatar a la familia que la abandonó. El silencio en el auditorio mientras hablaba era absoluto. Podía ver caras en la audiencia con lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando terminé explicando cómo el fondo y las becas honraban su memoria, la sala explotó en aplausos que duraron varios minutos. Después de mi charla, al menos 30 personas se acercaron con sus propias historias de familia que los abandonó o de negocios que perdieron por falta de apoyo en momentos críticos. Un hombre mayor con cabello gris se me acercó al final. Me dijo que él había estado en el lugar de mi familia hace 20 años. Que su hermano le había pedido ayuda con su negocio y él se había negado por orgullo y por miedo a perder dinero. Su hermano perdió todo y nunca se recuperó. Murió 5 años después y ellos nunca se reconciliaron. Este hombre había cargado con esa culpa durante décadas sin saber cómo hacer las paces con una persona que ya no estaba. Le sugerí que considerara hacer algo similar a lo que yo hice. Usar sus recursos para ayudar a otros en la situación que su hermano enfrentó. Eso no traería de vuelta a su hermano ni borraría el pasado. Pero podría transformar ese remordimiento en algo útil para otros. Podría ser su manera de decir lo siento a alguien que ya no puede escucharlo. Vi algo cambiar en sus ojos mientras procesaba la idea. Me agradeció y se fue con paso más ligero que cuando llegó. Esa noche en mi hotel reflexioné sobre cuánto había cambiado en estos años. El joven de 27 años que recibió esa llamada de Ricardo ya no existe. Ha sido reemplazado por alguien que entiende que el verdadero poder no viene de la venganza sino de la transformación. Que el éxito más grande no es acumular riqueza sino distribuirla sabiamente. Que honrar a los muertos no es llorarlos eternamente sino vivir los valores que ellos representaban. Mi madre me enseñó todo esto sin predicar ni dar sermones. Lo hizo simplemente viviendo con integridad incluso cuando le costó todo. Eligiendo la dignidad sobre la desesperación. Manteniendo su humanidad cuando otros la trataban como menos que humana. Y al final, dejándome no solo dinero sino instrucciones claras sobre cómo usarlo para crear algo más grande que nosotros dos. Algunas personas me han preguntado si alguna vez me arrepiento de no haber ayudado a la familia. Si me pregunto cómo habrían sido las cosas si les hubiera dado el dinero. La respuesta honesta es no. Ni una sola vez. Porque sé con certeza absoluta que ayudarlos habría sido traicionar todo lo que mi madre representaba. Habría sido validar su crueldad y perpetuar su ciclo de irresponsabilidad. Habría sido decirle al mundo que no importa cómo trates a la gente porque eventualmente alguien los rescatará de las consecuencias. En cambio, elegí validar las víctimas en lugar de los victimarios. Elegí apoyar a gente que necesitaba oportunidades en lugar de gente que había desperdiciado todas sus oportunidades. Elegí construir algo nuevo en lugar de rescatar algo podrido. Y cada día que veo el impacto de esa decisión en las vidas de las personas que hemos ayudado, sé que fue la elección correcta. Mañana tengo una reunión con el comité directivo del fondo para discutir la expansión a otras ciudades. Hemos recibido solicitudes de empresarios en regiones donde no operamos actualmente. La idea de replicar este modelo en múltiples ubicaciones es emocionante y aterradora. Significa establecer sistemas más complejos y confiar en otras personas para mantener la visión original. Pero también significa ayudar a más gente que realmente lo necesita. El legado de mi madre está creciendo más allá de lo que cualquiera de nosotros pudo haber imaginado. De las cenizas de su negocio destruido y su dignidad pisoteada está surgiendo algo hermoso y duradero. Cada persona que ayudamos lleva una parte de su espíritu adelante. Cada negocio que salvamos es un testimonio de que ella importaba. Que su vida tuvo significado. Que su sufrimiento no fue en vano. Y en cuanto a la familia que la abandonó, escuché a través de conocidos mutuos que Ricardo ahora trabaja en una tienda de artículos deportivos y vive en un apartamento modesto. Sofía da clases de cocina desde su casa para complementar su pensión mínima. Andrés se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo lejos de los recordatorios constantes de lo que perdió. No siento alegría por su caída ni tristeza por su sufrimiento. Solo una indiferencia tranquila hacia gente que alguna vez fue familia pero que eligió el dinero sobre la humanidad. Tal vez algún día nos encontremos de nuevo en algún lugar neutral. Tal vez incluso tengamos una conversación civilizada sobre el pasado. O tal vez no. Honestamente ya no importa. Esa parte de mi vida está cerrada y sellada. He hecho las paces con lo que pasó y he transformado ese dolor en propósito. Eso es más que suficiente para mí. Esta noche antes de dormir, haré lo que hago cada noche desde que tomé esta decisión. Miraré la foto de mi madre que tengo en mi mesa de noche.
La foto donde está sonriendo en su negocio antes de que todo se derrumbara. Antes de que la familia la rechazara. Antes de que perdiera todo. Cuando todavía creía que la gente buena tenía finales felices garantizados. Le diré buenas noches como siempre hago. Y le agradeceré por enseñarme que los finales felices no están garantizados, pero que la dignidad y el propósito siempre están disponibles si tienes el coraje de elegirlos. Y mañana me levantaré y seguiré haciendo el trabajo que ella empezó. Ayudando a gente que merece una oportunidad. Construyendo un mundo donde las personas valen más que su cuenta bancaria. Honrando su memoria no con lágrimas estériles sino con acción significativa. Porque esa es la verdadera justicia. No venganza dramática ni castigo elaborado. Sino simplemente vivir tan bien que tu éxito se convierte en el monumento más grande que alguien podría tener. Gracias por acompañarme en este viaje. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario contándome qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer todas sus opiniones y experiencias similares.